más soldados que tú. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es, entiendo, la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, ¿es correcto? Correcto. Y bueno, al leerlo me doy cuenta de que tiene muchas palabras cambiadas que cambian el sentido de los textos, pero no nada más es en un lado, sino es en general en toda la escritura. Pero realmente no tengo un tema específico, más bien quisiera saber por qué son estos cambios. Ok, ¿me puedes poner un ejemplo? Sí, a ver, por ejemplo, mira, aquí en en Juan 1:1 dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, pero cuando dice Dios, lo da con D minúscula. Ok. ¿Eso a ti te Ujú. parece que es un cambio con respecto a los escritos originales? Sí, ¿Tú has visto el escrito porque original en Juan 1.1, el griego koine? sí, en la interlineal. Ajá. Ujú. ¿Y qué viste ahí con respecto a la gramática griega? Si puedes entender un poco. Sí, 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 bueno, no soy un experto en griego, pero sí entiendo pues los textos cuando están en la interlineal más que nada. Ok, bueno, fíjate, déjame explicarte un poco, pues. Ujú, Claro, y tampoco es que yo soy un profesor, pero sí sé algunos conceptos básicos, pues, sobre la ujú. gramática del griego. Si tienes ahí la interlineal a la vista, Mira, no, esa la tengo en el lugar de reunión, pero tengo aquí la interlineal digital. ok, esa sirve, perfecto. Ujú. La puedes ver al mismo tiempo que te estoy explicando algo. Sí, Ok, tú ves la expresión Dios en ese versículo, aparece dos veces, ¿verdad? sí. Ok, tú puedes ver, sale igual o sale diferente. Ajá, sí sale diferente. Ajá, ok, bueno, fíjate, entonces quiere decir que el escritor Juan empleó dos formas diferentes del mismo sustantivo, que es Dios. Ahora fíjate, Ujú. Juan lo escribió de manera diferente en las dos ocasiones, pero cuando tú lo ves en español está igual, ¿verdad? Ah, sí, porque el griego utiliza las mismas palabras, pero tienen significados diferentes. Ok, pero fíjate esto, si Juan hizo una diferencia en ese sustantivo al emplearlo dos veces de manera distinta, ¿no crees tú que si al traducirlo o las traducciones al traducirlo deberían hacerle justicia a ese cambio de la forma de sustantivo que empleó Juan? Mira, no, te voy a explicar por qué. Hay muchas palabras que no se pueden traducir de un idioma a otro porque pierden su significado. Por ejemplo, la palabra bautismo es una transliteración del griego. O sea, no se traduce como sumergirse en las escrituras porque pierde el significado, porque el bautismo viene a ser algo con un significado más profundo que nada más la sumersión o la inmersión. Entonces aquí se podría dar un cambio si se estuviera dando una intención diferente, pero realmente aquí el único cambio que hay es el acusativo y el nominativo, o sea que es donde reside Muy la bien, acción y en quien muy bien, recae la acción. Ujú. muy bien. Entonces se está hablando se está hablando de lo mismo. O Ok, sea, si cambiamos la palabra, pues estamos cambiando la identidad del texto. ok, pero no es cambiar la palabra, porque fíjate, en nuestra versión no hemos cambiado la palabra, lo que hemos cambiado es si está de forma, ¿cómo se dice? Indefinida y la forma definida, eso es lo que hemos cambiado, pero la palabra sigue siendo la misma. Ahora bien, No, no, porque tiene una definición diferente. O sea, si tú escribes Dios con D mayúscula, es diferente de escribir Dios con D minúscula. ¿qué significa Dios con D minúscula? Un Dios con D minúscula viene a ser como un ser con una habilidad sobrenatural a la que se le rinde culto.
¿Tú qué Biblia usas? Yo tengo aquí una Reina Valera 1960. Ok, puedes leer Éxodo 7:1 Sí. ¿En cuál? en la Reina Valera. Sí. Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Ujú. Ok, ese Dios está con mayúscula o con minúscula. Con minúscula. Muy bien, entonces quiere decir que a Moisés se le dio culto. No, no. Ok, entonces quiere decir que la expresión Dios con D minúscula también se le aplica a siervos de Dios, como en este caso Moisés. Entonces no quiere decir necesariamente que en ese caso significa lo que tú mencionaste anteriormente, que a Moisés se le dio culto. A ver, es que este es Sin un ejemplo embargo, para Dios diferente. era como Dios lo nombró a él Dios. No, lo que pasa aquí es que tendríamos que verificar en el hebreo a qué se refiere la palabra para saber a Elohim, qué está hablando. Elohim. No, no, porque Elohim está en plural, Ok, pero para entonces tú me estás empezar. diciendo que en esos 7:1 no sale Elohim ahí. A ver, mira, lo voy a checar, Claro, lo puedes ver. saber bien en la interlineal del hebreo, Ok. que de hecho también la tengo aquí. Ujú, permíteme. Vamos a checarlo. A ver, dice aquí. Dice Elohim, ¿verdad? Entonces, dice, mm, déjame ver. Sí, creo que dice Elohim. Es correcto. Entonces, fíjate, no importa si dice Eloa o Elohim. Igualito Ujú, ahí en Éxodo 7:1, el texto original en hebreo dice Elohim, plural. Pero fíjate que lo tradujeron de forma singular y lo tradujeron con la de minúscula, ¿verdad? Pero claro, el punto aquí que yo te quiero que tú veas, no es si está con mayúscula o con minúscula, sino es que es ujú, el hecho de que siervos de Dios fueron nombrados Elohim, como en este caso Moisés. Entonces no quiere decir que a Moisés se le diera culto, o que Moisés fuera, como dicen algunos, Dios falso, ¿verdad? O un ajá. Dios ajeno, que sería lo correcto decir. Entonces Moisés ni fue un Dios ajeno, ni se le dio culto. Entonces el hecho de que alguien sea Mm, mencionado Elohim, no quiere decir que necesariamente que se le está considerando una deidad a la que se le dé culto. Ahora fíjate que Juan 1:1 está escrito, ¿verdad? Por un judío. Es decir, ¿cómo vería un judío la palabra Dios? De acuerdo al concepto hebreo. La palabra Elohim, si tú lo buscas en un diccionario, significa poderoso, divino y Dios o deidad. ujú, Eso es lo que significa según los diccionarios. Ahora bien, en Juan 1:1, tú ves la expresión nominal. Fíjate que tú me hablaste, ya tú sabes lo que significa, lo que implica el acusativo y el nominal. ujú, Fíjate que Juan en la tercera cláusula utilizó la forma nominativa, no utilizó la acusativa. ujú. Entonces ya eso genera, de acuerdo a la gramática griega, un cambio en los sustantivos, que era lo que yo te estaba mencionando. Entonces el primer sustantivo está en forma acusativa con un artículo definido, que normalmente se omite, ¿verdad?
Ujú. y en la segunda forma está de forma nominal y sin artículo. Entonces, al traducir tú al español, ese sustantivo, pues obviamente debería de tener un cambio. Porque si vemos entonces la morfología o la atmósfera gramática de la tercera cláusula es un predicado nominal. Y ahí mismo en Juan, ahí hay un predicado nominal más abajo cuando se menciona, de hecho en la Reina Valera lo puedes ver. Hay un sustantivo de forma nominativa y le Ujú. agregaron un artículo indefinido donde dice un hombre. Creo que es el versículo 4 en la Reina Ujú. Valera, ¿verdad? No lo Entonces, checo. en la mayoría de los casos, los predicados nominales se traducen de forma indefinida. Y eso es lo que vemos en Juan 1.1. Dos formas distintas del mismo sustantivo, uno de forma acusativa con artículo definido, la otra de forma nominativa, sin artículo, lo cual gramaticalmente se puede traducir de una forma indefinida. Pero al ponerle Dios con D minúscula, lo separan de Dios, ¿no es así? Es que la segunda cláusula ya lo separa, hay otra expresión ahí interesante que es la expresión pro. Ujú. Entonces está separando una persona de otra. En la cláusula de la expresión pros, dices. ¿Sí? Lo que normalmente se traduce como que el verbo estaba con, ese con era, La preposición hacia, ¿no? ajá, correcto. Ok. Pero esto indica nada más una diferencia de aspecto, pero no de identidad. O sea, la Ok, identidad se conserva. pero esa diferencia tú la ves en la Reina Valera, ¿La del texto? ajá, Ah, no, porque no está en se ve, español. ¿verdad? Pero si tú lo ves en la traducción del Nuevo Mundo, ahí sí se ve Ujú. una diferencia, porque yo sé que no es lo mismo decir era Dios a decir era un Dios, hay una diferencia muy grande. Entonces, si en el texto griego se puede ver una diferencia, al traducirlo al español debería de haber una diferencia también. Y cuando yo lo leo en la Reina Valera, yo Ujú. tengo tres versiones Valeras aquí en mi casa, Ujú. en ninguna de las tres se ve ninguna diferencia, en ninguna, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese texto al español no le está haciendo justicia al texto griego, porque debería haber una diferencia. Ahora, ¿cuál? Ahora la cuestión es cuál. Entonces, ahora hay otro argumento que quizás tú, si no lo has pensado, en algún momento lo vas a pensar, si estaría bien agregarle el artículo indefinido un, o lo más conveniente sería ponerle una minúscula, simplemente, como hacen algunas interlineales. Hay algunas interlineales que cuando ponen la traducción de la expresión Dios, lo ponen con D minúscula. Y a mí me parece bastante interesante eso. Entonces, no sé si ese sea tu argumento, si el agregarle el artículo indefinido o el ponerlo con D minúscula, porque ya con ponerlo con D minúscula ya se está haciendo una diferencia ahí. Sí, pero están cambiando el sentido del texto, porque mira, al traducir no se puede hacer una fidelidad completa al texto, porque es un idioma que usa palabras diferentes para explicar lo mismo. O sea, si yo te leo la interlineal directamente, cambiando palabra por palabra al español, diría algo, dice de esta manera, en principio estaba haciendo la palabra y la palabra estaba haciendo hacia el Dios y Dios estaba haciendo la palabra. Entonces, para poderle dar una coherencia al texto, se tiene que entender a qué se refiere y luego se tiene que traducir. O sea, una traducción no viene a ser no viene a ser palabra por palabra. Se le tiene que dar una elocuencia al texto para que se pueda entender. Entonces, si muchas veces tú ves la misma palabra, por ejemplo, la palabra amor, en el griego hay diferentes palabras para la palabra amor. Pero cuando vienes a la Reina Valera o cuando vienes en el español, se le dice amor al amor de amistad, al amor hacia la pareja y al amor a Dios se le dice de la misma manera. Entonces se entiende
que debe de haber una diferencia en la lengua original, pero al traducirla, pues se pierde esta esencia porque se pierde también la identidad del texto, o se puede cambiar la identidad del texto. Correcto. Sí, porque por lo menos en la palabra amor, los griegos tenían 4 palabras para eso, pero nosotros Ujú, tenemos una sola. ujú. Entonces, yo entiendo lo que tú me quieres decir, pero ahora fíjate, entonces ya tú admitiste que en el griego hay una diferencia entre las dos cláusulas cuando se menciona la expresión seos, y que esa diferencia no se ve en el texto griego. Entonces, quiere decir, de acuerdo a lo que tú estás explicando ahorita con el ejemplo del amor, que se puede estar perdiendo la esencia de lo que se quiso decir a no hacer esa diferenciación. Es que se tiene que identificar primero qué es lo que se está perdiendo, porque si estamos viendo que en el griego se están usando las palabras también refiriéndose a Dios, o sea, al Dios creador, que también tiene esta definición en otras partes, entonces, pues no le puedes cambiar la letra. Tendrías que ponerle algo que lo diferencie sin quitarle la identidad, porque ya le ¿Qué estás quitando sería? la identidad a la palabra. ¿Qué sería? ¿Cómo qué? No sé, es que tendría que definir yo bien qué se está refiriendo el griego. Ok, O entonces ahora sea, fíjate, ¿tú sabías que hay más de 30 traducciones que traducen como la del Nuevo Mundo? no, no. Conozco como tres. Ujú. Bueno, fíjate, hay una que es bien conocida, de hecho ahora la están poniendo como ejemplo en la nueva versión de nosotros, que es la Diaglot enfática, que es Ajá. del siglo XVIII. De hecho, ni siquiera existían los testigos de Jehová. Y esa está en inglés y ahí traduce a God en la tercera cláusula, es decir, un Dios. En otras Ujú, traducen y el verbo era divino, ¿verdad? No necesariamente que era el mismo Dios, dice solamente divino, ¿verdad? Y así como esa hay muchas traducciones en alemán, también hay otras, la mayoría son en inglés, que traducen un Dios como ujú, nosotros. Entonces son ujú. expertos en griego, es decir, que desde el punto de vista gramatical, si no hay ningún error, de hecho se le está haciendo justicia porque demuestra la diferenciación de la que tú ya mencionaste en Juan 1.1, ¿verdad? Se está haciendo esa distinción. Ahora lo que pasa, el problema es que teológicamente, Mm. para ti como trinitario, esa traducción representa un problema, ¿verdad? Porque ustedes ven a la persona del Hijo igual que la persona del Padre, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Pero ahora, viéndolo desde el punto de vista gramatical, no hay ningún error. El error estaría desde el punto de vista teológico. Entonces, gramaticalmente no hay ningún argumento en contra de que se traduzca un Dios con el artículo indefinido y poniéndole en minúsculas. Gramaticalmente no hay ninguna contradicción. La contradicción siempre va a estar en el punto de vista teológico, ¿verdad? Te voy a decir por qué no. Porque cuando se escribe en cualquier idioma, Dios con la primera letra en mayúscula se está refiriendo al Dios creador. Y lo mismo pasa en el griego. En el griego, cuando se hablaba de Deus, se escribía siempre con D minúscula. Pero cuando se hablaba de Dios, se escribía siempre con la primera palabra en mayúscula. Y tú Pero aquí es en el que eso texto, siempre está en uncial, es decir, ahí no hay minúscula. En el griego tú no vas a encontrar ningún manuscrito con ninguna letra en minúscula. Todas son iguales. Entonces se llama uncial. Las minúsculas solamente las usamos nosotros, ellos no usaban ujú, minúsculas. Entonces, por eso te preguntaría yo, en el griego, la tercera cláusula, la expresión Dios, ¿está con mayúscula o minúscula? Entonces, ¿qué me vas a responder si ahí no existe la minúscula? ujú, ya te entendí, ¿Ves? ya comprendo. Entonces, vuelvo y te repito, desde el punto de vista gramatical, no, nunca vas a encontrar ningún argumento en contra. Y Ujú, de hecho, yo he revisado algunas páginas de apología donde ujú, he querido buscar los argumentos que normalmente utilizaría un apologista cuando yo tengo un debate con uno de ellos, ujú. ¿verdad? Y mira, son simplemente los argumentos que están ahí son para las personas que quizás no tienen ningún conocimiento del griego, porque nosotros los testigos argumentamos que el artículo indefinido en griego no existe.
no existe, el artículo indefinido no existe. Y entonces ellos hacen ver de que sí existe. Y es, por ejemplo, en Juan 10:30, donde dice que el Padre y yo somos uno. ¿Sí te sabe ese texto, no? Sí. Bueno, sí, dicen que esa expresión uno, el Padre y yo somos uno, ese es un artículo indefinido, lo cual es totalmente falso. Ese uno se refiere a uno de la expresión numérica, ¿verdad? No a uno de un artículo indefinido. Entonces lo que pasa es que la gente no sabe eso. Entonces esas expresiones, esos argumentos muchas veces son para las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento en griego. Pero lo cierto es que en griego no existe el artículo indefinido. Eso se agrega en español. En el versículo 6 de la Reina Valera, ahí tú vas a ver que dice un hombre, ¿verdad? Y la expresión un en griego no la vas a encontrar jamás y nunca. Y ese hombre va a estar en forma nominativa y si le agregó el artículo indefinido. Fíjate, un ejemplo que a mí me gusta usar bastante cuando explico Juan 1:1 es cuando en la misma Reina Valera Jesucristo está seleccionando a los apóstoles, donde dice el escritor, el evangelista, que uno de ellos era un diablo, ¿verdad? Entonces, un calumniador, que este caso era Judas. Pero entonces, si tú ves la morfología gramatical de ese texto, es la misma de Juan 1:1. Y ahí ponen un diablo, le agregan el artículo indefinido al sustantivo diabolos, ¿verdad? Y es la misma morfosintaxis de Juan 1:1. Cuando ven a Jesucristo caminando sobre el agua, que dicen que lo confunden con un fantasma, dice, es un fantasma. Bueno, la atmósfera gramatical de ese texto es la misma de Juan 1:1. Y la expresión fantasma, ese sustantivo, como está en nominal, le agregaron un artículo indefinido. Entonces quiere decir que gramaticalmente no hay ninguna objeción para decir que en Juan 1:1 se pueda traducir como un Dios. La objeción estaría nuevamente, repito, en la De teología, la teología. ¿verdad? Entonces el debate sobre Juan 1:1 nunca se puede llevar al tema gramatical, porque va a ser infértil ese debate, porque bien se puede traducir era Dios, ¿verdad? O era un Dios. Gramaticalmente están bien, pero teológicamente ahí es donde está el debate. Entonces habría que hacer un debate sobre si Jesús, la persona del Hijo, es igual a la persona del Padre. Y ya la teología de la Trinidad, no sé si tú estarás de acuerdo en eso, en que dice que la persona del Hijo es diferente a la persona del Padre, si son dos personas distintas. Entonces cuando yo le pregunto al trinitario en qué son distintos, ¿verdad? No, las respuestas, mira, varían totalmente de religión a religión y de apologista a apologista. No sé en ese particular qué responderías tú, pero como ya te estoy demostrando, gramaticalmente no hay ninguna objeción para decir era un Dios en Juan 1:1. Entonces, lo que me dices es que la traducción de las Biblias que utilizan ustedes los testigos están gramaticalmente más fieles al griego. Claro, porque como ya tú razonaste hace un momento, que hay una diferenciación que no se ve en la Reina Valera, pues cuando lo leo en la Reina Valera o en la versión católica, pues que también traducen igual, ¿verdad? No se ve esa diferenciación entre un Dios y el otro, pero gramaticalmente en el griego ahí sí se ve una diferencia que no se ve en el español. Mm, mm, ya, 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 ya. Ya veo. Ah, ok, correcto. ¿Tienes otro ejemplo? Estaba aquí, tenía subrayado aquí otro en Juan 10, 30, donde dice, los judíos le contestaron, no por obra excelente te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios. Pero es lo que me estabas comentando, ¿no? Le ponen ahí un prefijo antes
para hacer la diferenciación, ¿no? Claro. Si te En haces el un Dios, 10. ponemos nosotros. Ujú. A ver, déjame checarlo nada más aquí. Ujú, ajá. Ujú. A ver, déjame nada más checarlo aquí, a ver. Es Juan 10. Sí, 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 estoy familiarizado con el texto que me estás mencionando. Ujú. Sí, es que me iba yo a preparar para dialogar esta. Lo que pasa es que en la congregación vamos a tener un evento ahora el fin de semana. Entonces ando súper ocupado. Por eso te corté 2 veces, porque allá, la congregación donde se va a hacer el evento, la señal es muy, muy mala. Entonces, casi todos los debates nunca los hago en domingo. Pero ahora me quedé hasta todo el lunes y no tuve chance de hacer el debate el lunes. Mm. Ah, ok, está bien, no te preocupes. Pero sin Ujú. embargo, fíjate, me gustaría responderte brevemente, claro, después tú te puedes preparar mejor y podemos tener una segunda charla, no hay problema. Puedes leer Juan No, diez treinta y ajá. cuatro. Sí, ya lo tengo aquí. Sí, dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Correcto. Tú sabes que Jesucristo en ese versículo le estaba citando el Salmo 82, 6, 82:6. correcto, Ujú. donde dice, ustedes son dioses y son hijos del Altísimo, ¿no? Sí. Entonces, para el punto de vista de los judíos, Jesucristo se estaba haciendo como un ser divino, que en Ujú. algunas traducciones el Salmo 82 se lo traducen hijo del divino o seres divinos, ¿verdad? Mm. Entonces Jesucristo para los judíos se estaba haciendo como un ser divino. Eso es lo que a ellos les molestaba, les estorbaba. Entonces quiere decir que los judíos básicamente lo estaban acusando de hacerse como uno de esos seres, Ujú. como el Ya Salmo comprendo. 82:6. Entonces él lo que les quiere refutar es diciendo, bueno, pero ¿cuál es el problema que yo lo sea? Si en la antigüedad algunos lo eran, ¿por qué no lo Ujú. puedo ser yo? Por eso me han apedreado. En la antigüedad no apedrearon a ninguno de esos, a mí sí me han apedreado. Era básicamente el argumento de Jesús. Por eso nosotros más arriba, el versículo que tú me estás citando, traducimos, te haces un Dios. Ujú. Y nuevamente, si caemos en el punto de vista gramatical, no habría ningún error. Y los judíos en ningún momento, tú ves la declaración de Jesús y él dice la respuesta, decir, me quieren apedrear por decir que soy hijo de Dios. Ujú. Entonces quiere decir que Jesucristo no se estaba haciendo del Dios Todopoderoso, sino como un ser divino. Es como él se estaba presentando, ¿verdad? Ujú. Por eso es que lo querían apedrear, porque si dice que es el Dios Todopoderoso, imagínate, lo hubieran matado de una vez. Entonces Jesucristo Mm. estaba apelando a las escrituras hebreas, donde ya yo te mencioné como Éxodo 7:1, donde Moisés era uno de esos seres, de esos jueces, ¿verdad? A los que Ujú. se le podía atribuir el título de Elohim. Entonces, el que Jesús lo tuviera no tendría nada de pecado, porque si tuviera pecado, entonces también lo tendría Moisés, porque Moisés fue constituido Elohim. Entonces, ¿por qué lo iban a apedrear? No tenían argumentos para apedrearlo. Entonces, no es que Jesús se estaba haciendo el Todopoderoso, se estaba haciendo como un juez, como un ser divino. Ah, ya comprendo. Entonces, ustedes sí, para ustedes Jesús no es Dios. Para ustedes, ¿qué es Jesús? Es un Dios, como dice Juan 1:1, un ser divino. Un ser divino. Correcto. Pero, ¿cómo en qué categoría lo encuentran ustedes? O sea, Como ¿es en la, como un en el de Los ángel Ángeles. en la de los ángeles, Correcto. pero mayor a los ángeles? Claro, de hecho es como ninguno de los ángeles, porque fue Como creado ninguno de los directamente ángeles. por la mano del Padre. Ajá. Mm. Y en este caso, ¿por qué se permite que se le rinda culto a Cristo?
Ok, bueno, ya ya ahí sería el debate sobre el tema prosquineo, ¿verdad? Que es Mm, la palabra para lo que estás hablando de culto. sí, de culto. Ujú. Sí, 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 sí. porque por lo menos en Hebreos 1:6 dice que a Jesucristo se le rinde prosquineo, ¿verdad? Y en algunos dice adoración. La palabra prosquineo la traducen como adoración. Pero entonces Ujú, volvemos al ejemplo que tú me pusiste, lo de que la palabra amor. Bueno, en el ujú, griego no existe una palabra para lo que es homenaje y adoración. Para eso siempre se emplea la palabra prosquineo. A ujú, Eliseo se le dio prosquineo, ¿verdad? En el segundo libro de los Reyes. Este, ujú. cuando lo nombran profeta, a él se le dio prosquineo y a Jesucristo se le dio prosquineo. Entonces, cuando comparamos el texto de Segunda de Reyes, disculpa que no me acuerdo ahorita el capítulo, sé que es Ujú, Reyes, el segundo libro de los Reyes, creo que es el capítulo 15, donde a Eliseo ujú. se le menciona, se le nombra profeta y los otros profetas le dieron prosquineo, según la Septuaginta Ujú. griega. Y Sí. ese prosquineo tiene la misma declinación morfológica de Hebreos 1, de Hebreos capítulo 1. Y en la Reina Valera lo traduce ahí como que le dieron homenaje a, a A Eliseo Elías. Ajá. y a Perdón, Eliseo. Eliseo. Y en Hebreos, que es la misma palabra con la misma declinación morfológica, le traducen adoración. Pero hay una diferencia ahí, ¿no? Claro, la diferencia es la persona que se le están dando. Esa No, pero también estamos hablando ahí de fe, porque en Hebreos ahí hay un factor de fe, y con Eliseo no había un factor de fe. ok, pero fíjate entonces, desde el punto de vista gramatical, vuelvo y te repito, el Ah, no, prosquineo, sí, desde el punto de vista gramatical sí es la misma palabra, ajá, a pero eso se es lo que iba, emplea, es la misma palabra. ajá, pero simbólicamente la palabra implica un culto diferente, el de Eliseo al de Cristo. Claro, entonces hay que ver por qué razón a Jesucristo se le está ordenando que le den prosquineo, ¿verdad? Y por qué razón al liceo se le estaba ordenando que se le diera prosquineo. Fíjate que la razón del liceo es porque se le estaba dando una designación especial, por eso le dieron prosquineo. Y a Ujú, Jesucristo, ¿por qué se le estaría dando prosquineo? ¿Verdad? En el cielo. Habría que ver por qué, ¿verdad? Pero lo cierto es que desde el punto de vista gramatical, prosquineo se traduce también como homenaje, así como se traduce ujú, adoración también. Entonces, ujú, gramaticalmente tampoco se está cambiando nada en esos textos. Entonces, nuevamente el debate se lleva al tema teológico, ¿verdad? ujú. ¿Viste? Sí, 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 comprendo. ¿Ve? Entonces, bueno, no sé si tú quieras una segunda charla. Ponemos un día, una hora para que tú te prepares bien y nos debatimos el tema teológico. Sí, sí, de hecho me gustaría mucho porque he tenido la oportunidad de hablar con pocos testigos de Jehová y sí conozco muy poco su doctrina, conozco más de su organización que de su doctrina. Entonces, pues para conocer un poco más de, pues de lo que enseñan, de lo que creen, de por qué creen ese tipo de cosas y y así, porque mira, te diría, podemos hacer un debate de una doctrina que tienen los testigos, pero como te digo, no conozco yo bien su doctrina. Entonces realmente sería más como para aprender, este, Está pues bien, de todo acuerdo. eso. Ujú. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, me gusta charlar contigo. Veo que no te exasperas, ¿verdad? Como algunos debates que muchas veces tengo que eliminarlos porque se vuelven incendiarios los debates, pues. Entonces, no es Sí, la sí, idea. me han tocado. Sí, entonces, bueno, ya sabes cómo es eso, pues. Entonces, bueno, René, que estamos en contacto por el Facebook y no sé qué hora será ya. Me imagino que Aquí, aquí en México son las 7:50. ok, aquí ya son las 10. Ah, ya son las 10. Ok, muy bien. Entonces, bueno, René, me gustó mucho la charla contigo, que tengas buenas noches, pues. Igualmente que tengas una buena noche. Hasta luego. Chao.